Gusto en saludarlos nuevamente. Muchas gracias por su atención a mis comentarios, mismos que les comparto. Durante los 6 años del gobierno de Núñez, pero sobre todo en los últimos 3, miles de tabasqueños estuvimos señalando, documentando, denunciando y advirtiendo el enorme daño que estaba causando al Estado. Era inocultable, pues a pesar de los esfuerzos de que no se supiera, del control y de las amenazas a los medios convencionales que tenían, pues que los índices de inseguridad, los secuestros, los robos en casa-habitación, los robos de cuentavientes de bancos, de extorsión a comercios, de asaltos en domicilios, de homicidios y demás, pues iban en aumento, y que los responsables, tanto de la seguridad pública como de la fiscalía, pues no tenían la capacidad de enfrentar o de resolver el problema. No hubo un solo caso de asesinatos de alto impacto que fueran resueltos por la fiscalía, ni hubo jamás medidas preventivas que atenuaran los delitos por parte de seguridad pública. El gran daño causado por ellos y por Núñez fue la pérdida de nuestra tranquilidad y de nuestra seguridad. En materia de salud, pues qué les cuento, la falta de inversión en equipos, en mantenimiento, en materiales de curación, en quirófanos, en medicinas, pues era evidente y se complicó aún más con la llegada del último secretario de Salud, Serna Leder, quien además del manejo descarado del presupuesto de salud cometido, premió a sus parientes, a sus cuñados, a sus hermanos, a sus sobrinos con plazas federales y estatales de salud. Y el anterior a él, Juan Filigrana, con quien empezó todo este desorden, pues es premiado con una notaría pública. Los problemas por falta de pago a proveedores, del pago de sueldos y salarios cada fin de año, de los nulos resultados en cualquier sentido del gobierno, pues hicieron de Tabasco en pocos años un infierno, y de Núñez el peor gobernador del país, sostenidamente los 6 años. Tabasco dejó de ser, como lo habíamos dicho, el mejor lugar para vivir. El desempleo, otra herencia de Núñez, pues hizo de Tabasco los 6 años el de mayor tasa nacional de desempleo, y por mucho además, los comentarios de injerencia desmedida de la esposa del gobernador en todos los temas del gobierno, los rumores y los comentarios de sus multimensionadas sociedades e intervenciones en las concesiones de la feria, de eventos, de proveedores, de programas del gobierno, de nombramiento de parientes y administradores y demás comentarios, pues nunca fueron investigados por la Contraloría, y la información relacionada con el dinero ejercido por el DIF nunca fue motivo de análisis por el OSFE, a pesar de que lo demandamos en el Congreso en muchísimas ocasiones, pero con la complicidad de quienes lideraban las bancadas del PRD y diputados de otros partidos, incluyendo Morena, se negaron, por si fuera poco. Y en el mismo tema de estos dichos y decires, pues ustedes habrán oído que esta semana, que apenas empieza, pues se mencionó profusamente en redes sociales, y yo tengo testimonios de personal del Hospital del Niño, cuya identidad me reservo por temor que tienen a represalias, que un familiar cercano del gobernador y de su esposa fue atendido e intervenido quirúrgicamente en el Hospital del Niño esta semana. Y el quirófano y la sala de atención del paciente pues fue equipada con todo lo necesario. Incluso faltaba un respirador, el cual se ha demandado hasta el cansancio en medios y por los propios médicos, y nunca se surtió, lo que ocasionó pues suspender un sinnúmero de cirugías. Para este caso fue movilizado uno del ISSSTE, se lo prestaron, según cuentan, y por supuesto pues no han faltado medicamentos, ni equipos, ni médicos, ni enfermeras, claro, todo a cargo del erario, desplazando con ello a niños que en la misma calidad de urgencia no han sido atendidos porque el gobernador no ha mandado ni destinado dinero para ello. Y estos, como si no tuvieran dinero para mandar a un hospital particular, pues les quitan el espacio a niños sin recursos. No nos equivocamos ni mentimos, mucho menos exageramos, pues desde hace muchos años se sabía que Arturo Núñez era un funcionario formado en las antesalas de la alta y refinada burocracia, donde con dinero y poder pues cualquiera brilla, donde cuando se es subalterno siempre, segundón se le dice en términos coloquiales, pues cualquiera aparenta destacar. En Tabasco hay un dicho popular que dice que con agua y con dinero cualquier pentonto es ganadero.
Y lo anterior para ejemplificar que en condiciones de confort, pues cualquiera puede gobernar. Núñez empezó mal desde el principio. Primero porque nunca entendió que después de ganar una elección y de ser declarado gobernador del estado, él debió de ponerse por encima de los pleitos y de las enemistades, incluso personales, que acumuló en su lucha por ganar la elección. El rencor suyo, y se dice alimentado permanentemente por su esposa, no lo dejó pensar con claridad y siempre estuvo echándole la culpa, lo mismo a Granier que a sus adversarios, a sus opositores, a quienes lo criticábamos, de todas sus desgracias. Luego le echó la culpa a las reformas estructurales, luego a López Obrador, luego que sea a los precios del petróleo, luego a la recaudación fiscal, y al final la conclusión es que nadie lo comprende ni lo entiende, y más los tabasqueños, que nunca comprendimos, nunca entendimos y menos valoramos el gran favor que nos hizo por venir a perder 6 años de su vida en gobernar Tabasco, un hombre de esa talla. Porque además nunca hubo un plan de navegación, una carta. Arturo Núñez nunca conoció a Tabasco ni a los tabasqueños. Había leído sobre sus problemas, de su historia, pues no sé, de sus particularidades quizás, pero algunos de sus porristas incluso así lo presumían, ¿no? Pero nunca quiso estrechar la mano de la gente, ni escuchar sus problemas diarios, no conoció sus mercados, no recorrió sus rancherías, y menos generó lazos de unión con sus representantes y autoridades locales. No tiene amigos, Arturo, en las rancherías ni en las comunidades. Muy pocos saben que en los 6 años de gobierno jamás se reunió con los presidentes municipales, pues para saber cómo estaban, para revisar cómo iban, ni cómo se podían mejorar las tareas del gobierno. Hubo municipios que solo visitó 2 veces en los 6 años, y fue solo para algún informe o para alguna feria. Nunca definió qué tipo de gobierno haría, y no lo hizo. Bueno, no hizo nada. Jamás logró tener un equipo de calidad como lo prometió en campaña y anunció en la etapa de transición. Se reunió de muchos foráneos, de chiapanecos, de recomendados de su esposa y de sus colaboradores que importó de México, y pensó junto con ellos pues que vendría a gozar de una jubilación dorada, a llevarse lo que pudieran y a flotar, porque pues gobernar Tabasco pues no tenía chiste, ¿no? Y tratándose de ellos, que eran los más honrados, los más capacitados, los mejores, como algún día dijo de Núñez López Obrador, aunque luego se arrepintió, pues menos. Porque Núñez siempre actuó con gran mezquindad, con rencor personal y político y muchísima ingratitud. Testimonio de ello pueden dar muchos de sus amigos, que ahora ya no lo son, quienes se jugaron su destino y pellejo por él, y a quienes nunca atendió, nunca apoyó o no incorporó. Nombres sobran, pero Andrés Manuel López Obrador tiene la mejor descripción de quién es Núñez al respecto. Durante los 6 años fueron además múltiples las evidencias de la incapacidad, del robo y de desfalco al gobierno desde las primeras auditorías que se hicieron. Yo me acuerdo en donde se descubrió, por ejemplo, que en ese entonces el primer director administrativo que tuvo el DIF incurrió en compras y en contratos ilegales y tuvo que ser destituido por un tiempo. También pasó con el responsable de alcoholes de finanzas, recomendado pariente de su esposa, que regenteó durante años licencias de alcoholes, que las rentó, que nunca las dio de baja del padrón de vendedores de alcohol y que le dieron millonarias ganancias, y de las cuales se dice todavía que se quedó con decenas de ellas. Desde los documentos que prueban el robo del helicóptero, de más de 25 millones de pesos que se robaron impunemente, y cuyo responsable directo, el que fungió como encargado de protección civil, fue inhabilitado por la Contraloría por unos meses, pero inmediatamente fue contratado en el DIF como asesor con las gentes que con él hicieron el desfalco del helicóptero. O el caso del dron, o de los drones de Gustavo Rosario, y por lo cual pues hasta está demandado, ya que no existen drones de ese precio, ni de esas características. Hasta el desfalco del FIDET, la famosa película, ¿se acuerdan, no? La contratación de estudios con despachos inexistentes, el robo de las medicinas, las compras falsas de estas medicinas, pero sí cobradas, claro, en contubernio con laboratorios y con empresas foráneas y locales.
las facturaciones falsas, las nóminas fantasmas, la falta de pago de sueldos y salarios y un largo etcétera, etcétera. Pues a pesar de eso y de muchas cosas más, es de vergüenza que Morena, el partido del presidente, quienes hicieron en campaña de la honestidad y de la lucha contra la corrupción su bandera, y de los principios de no mentir, de no engañar y no robar, compromisos vitales de conducta, con sus votos, los diputados de Morena en el Congreso del Estado le perdonaron la vida, le validaron el saqueo a Núñez y dieron al traste con la demanda de justicia de los tabasqueños. ¡Qué vergüenza! No tienen cara de veras los de Morena y tampoco a partir de ahora tienen autoridad moral para hablar de honestidad. Por eso tenemos que seguir exigiendo. No puede quedar impune el daño a Tabasco, no puede haber complicidad para exonerar a quienes robaron a Tabasco estos 6 años, además los dejaron hecho el traste. Dejan un estado sumido en la miseria económica, en la insalubridad, en la inseguridad, en el desánimo, empobrecido, violentado, sin infraestructura, sin desarrollo, empeñado, endeudado, saqueado. Arturo Núñez es señalado por todo el mundo como un pésimo gobernante, como el peor en 60 años de la historia de Tabasco, evidenciado por sus íntimos colaboradores, que salen ahora con fortunas evidentes que no tenían, con señalamientos de los entes fiscalizadores federales y locales, y todo eso, a pesar de eso, logró, no sabemos mediante qué pacto o acuerdo, brincar las responsabilidades y sus cuentas han sido aprobadas. Y todavía más, fue premiado en la CONAGO como un gran gobernador y reconocido por sus grandes contribuciones al Estado. Ahora sí que tenemos que aceptar al estilo de Taibo, el que nombraron en Cultura, en Fondo de Cultura, que en Tabasco también nos la zamparon doblada y con copete. El descrédito y los señalamientos son públicos y lo menos que esperamos es que la justicia haga su labor, que se reintegren los dineros mal habidos, que no quede impune el daño a Tabasco y que no sean premiadas las sinvergüenzadas ni los sinvergüenzas que lo apoyaron desde el gobierno y tampoco desde el Congreso. Digo, Tabasco merece reparación del daño, no al perdón ni al olvido, sí a la reconciliación, pero no al solapamiento de la impunidad. Pero bueno, gracias por su atención y espero sus comentarios, estas ideas, compártanlo, difúndanlo para que más tabasqueños exijamos justicia y castigo a los ladrones del dinero del gobierno. Yo aquí aguanto las críticas y los comentarios, pero les pido que sean serios. Los fanáticos, absténganse de comentar porque ya empezamos a cansarnos de las defensas a ultranza y los discursos de insultos que acostumbran, ni a esos dichos oprobiosos que dan pena, ¿no? De que ustedes ya robaron, dejen que roben otros, ¿no? Como si esto fuera pues, un concurso de a ver quién roba más o roba mejor, o daña más o daña peor a Tabasco. Puede estar pendiente y seguiremos platicando. Insisto, si les gusta, si comparten estas ideas, compártanlo, difundan este video para que no se vayan impunes los que tanto daño le han hecho a Tabasco. Gracias, saludos.